Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos a esta conferencia que va a tratar sobre puentes y viaductos, ingeniería y arte. La conferencia de esta tarde nos acerca al diseño y construcción de las obras públicas más espectaculares y atractivas para la mayoría de las personas, los puentes, tanto de carretera como de ferrocarril. Hoy vamos a hablar de la evolución tecnológica de los puentes, de las diversas características de los lugares en los que se construyen, así como de los métodos utilizados que han dado lugar a un elevado número de formas y soluciones. El subtítulo, Ingeniería y Arte, sugiere que se va a tratar también el valor artístico que tienen algunos puentes, que a la vez que cumplen con la utilidad para la que han sido construidos, son espectaculares esculturas. También se nos va a hablar de algunos de los ingenieros españoles que han significado especialmente como proyectistas de puentes y viaductos. Para explicar todos estos temas, contamos esta tarde con la valiosa colaboración de don Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que colabora con nosotros prácticamente desde nuestros inicios. De hecho, esta será su séptima conferencia con nosotros. El currículum de don Leonardo Daimiel es muy extenso, pero no queremos aburriros ni quitarle tiempo al ponente, por lo que intentamos reducirlo lo más posible. Durante 14 años trabajó en una empresa constructora, participando en la construcción de presas, centrales nucleares y obras marítimas. Los 8 años siguientes trabajó en una empresa constructora de ingeniería, dirigiendo equipos de ingenieros y otros técnicos para la redacción de proyectos y control de calidad de obras de edificación, carreteras y líneas ferroviarias. Estuvo en el Ministerio de Fomento durante 8 años, como director de estudios y proyectos ferroviarios en la Dirección General de Ferrocarriles. Posteriormente, en el ente público gestor de infraestructuras ferroviarias como director de proyectos y de líneas ferroviarias de alta velocidad. Finalmente, en la Dirección General de Grandes Proyectos de Alta Velocidad como responsable de los departamentos de supervisión de proyectos y de auditoría de calidad de construcción en las obras de las nuevas líneas de alta velocidad. Ha impartido diversas conferencias y participado en varios congresos sobre temas ferroviarios. Estimado Leonardo, vosotros tiene la palabra, sea bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, agradezco mucho a todos ustedes estar aquí esta tarde. Es para mí un honor volver a hablar aquí en la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos. Agradezco mucho también Eloy, la amable presentación. Pues yo lo he puesto en on. ¿Ahora? ¿Se oye mejor ahora? ¿No? Pues sí, ahora, ¿se oye ahora? ¿Ahora? Quizás subirlo un poco más. ¿Aquí? Claro, necesito una mano para hacer esto. No, póntelo más arriba en la solapa. Aquí a lo mejor. ¿Más arriba? Pero vamos, yo creo que... ¿Ah, sí? ¿Se oye ahora? ¿Ahora sí? ¿Se oye ahora? Bueno, pues empiezo otra vez por agradecer a todos la presencia aquí y también a a Eloy, que me ha hecho una presentación muy amable, y como ha dicho él, pues vamos a hablar esta tarde de puentes y viaductos. La última vez que intervine en esta sede fue el 17 de marzo pasado, del año 17, que era la víspera de un gran puente festivo de 4 días, ¿no? Lo que llamamos coloquialmente un viaducto. Y esa hubiera sido una buena ocasión para hablar de puentes y viaductos, ¿no? Pero lo que llevaba preparado aquel día era sobre túneles, y ya le dije que la próxima sería sobre puentes y viaductos, y la próxima es hoy, ¿no? Pues el tema da para mucho, es un tema extenso, y si entramos en aspectos técnicos, pues también puede ser farragoso para los que no son especialistas, ¿no? Así es que voy a intentar sintetizar y además me ha parecido mejor hacer una exposición del tema que pueda resultar pues entretenida y a la vez que instructiva, ¿no? Los diseños de los puentes pues son muy diversos, como ha dicho Eloy en la presentación, y entonces pues hay una gran variedad de formas y de soluciones. Yo voy a hablar de estas cosas, de definiciones, de la evolución histórica,
de la tipología de los puentes, los métodos constructivos, y también hablaré de algunas obras interesantes, además de las que vamos a ir viendo durante la exposición. Y trataré también de entrar un poco en el tema que se refiere al aspecto artístico de algunos puentes, que es muy grande en algunos de ellos, ¿no? Y la última parte pues estará dedicada a hablar de algunos pontífices españoles, ingenieros autores de puentes. Vamos a empezar por definir qué es un puente y qué es un viaducto, ¿no? La palabra puente tiene, en el diccionario de la RAE aparecen 16 acepciones. Es una palabra de uso muy frecuente. Puede ser el puente dental, el puente aéreo, puede ser un puente festivo, el puente de las gafas también, ¿no? Un puente eléctrico. Hay muchas palabras, muchos significados para esta palabra. Pero el primero de ellos es este que les he puesto aquí, que es una construcción de piedra, ladrillo, madera, hierro, hormigón, etcétera, ¿no? Que se construye y forma sobre los ríos, fosos y otros sitios para poder pasarlos. Puente es palabra más antigua que viaducto, que en el diccionario se define como puente, es un puente para el paso de un camino o de una vía férrea sobre una hondonada. Los romanos no tenían líneas ferroviarias, pero sí tenían calzadas. Y la palabra que utilizaban siempre era puente, o mejor dicho, pontex, ¿no? Que para eso hablaban en latín, ¿no? Y viaducto, pues es una palabra, es una derivación de la palabra acueducto, que esto sí era un tipo de obras que construían los romanos. Y por la analogía de su utilidad para conducir algo, pues le llamamos viaducto, aunque coloquialmente en español utilizamos, por lo menos yo, la palabra viaducto para hablar de un puente o muy alto o muy largo, o sea, un puente un poco especial, espectacular en cuanto a sus dimensiones. Yo en esta exposición utilizaré ambas palabras indistintamente, ¿no? Como si fueran sinónimos. La denominación técnica de viaducto empezó a asentarse en países donde el ferrocarril se iba desarrollando y iba adquiriendo un papel importante en el transporte. A diferencia de las carreteras, el ferrocarril tiene una limitación importante para la pendiente del trazado de las vías y también para el radio de las curvas, ¿no? Que deben cumplir unos ciertos parámetros, superar unos mínimos determinados, pues, para poder circular con una velocidad medianamente decente. Y por ello surgió la necesidad de construir puentes más largos o más altos, o ambas cosas a la vez, ¿no? Y con el desarrollo que tenía la tecnología de materiales y de los métodos constructivos, pues estos puentes inicialmente eran construidos pues como una sucesión de otros puentes más cortos. Les he traído aquí un ejemplo, ¿no? de este puente que vemos aquí en la imagen, ¿no? Algunos puentes los construyó directamente la naturaleza, como este que muchos conocerán, está en Puente Dei, en la provincia de Burgos, y está formado de manera natural por la erosión persistente del agua en el río Nela. Y está datado desde hace 85 millones de años. O sea, es muy espectacular en sí mismo, ¿no? Al menos a mí me lo parece, ¿no? Pero cabe suponer que el primer puente artificial pues, se construyó ya en la prehistoria, cuando alguien pues, puso un tronco de árbol o varios, ¿no? Para atravesar una hondonada o el cauce de un río. Y quizá la naturaleza fue la que dio la idea, ¿no? Si es que una vez cayó un árbol sobre un cauce por la acción de un rayo. Lo cierto es que la madera ha sido durante muchos siglos el material utilizado para construir puentes. Y como pasa con casi todo, pues la construcción de puentes ha evolucionado paralelamente con la necesidad que se ha ido teniendo de ellos. Las actividades comerciales y militares impulsaron la construcción de puentes y recibió su primer gran impulso en los tiempos en que Roma dominaba la mayoría del mundo conocido. A medida que las legiones romanas iban conquistando nuevos territorios, pues se construían puentes de madera más o menos permanentes, y ya cuando construyeron la red de calzadas, pues pavimentadas con piedra, pues ya se desarrolló la construcción de puentes de piedra labrada. Y se ha llegado a estimar que la red de comunicaciones, sumando todos los países que estaban bajo el Imperio Romano, pues llegó a alcanzar los 90.000 kilómetros, ¿no? de excelentes calzadas, por cierto. Yo no voy a entrar con detalle en asuntos históricos, que además no es mi especialidad precisamente, pero sí voy a mencionar que Heródoto, historiador y geógrafo,
era griego, como sabéis, pues vivió en el siglo V antes de Cristo y describe la construcción de un puente de barcas por parte de los soldados del rey Jerjes, y también se refiere a un puente construido en tiempos de Nabucodonosor para unir las dos partes de Babilonia separadas por el río Éufrates. Siglo V antes de Cristo. La madera convivió durante mucho tiempo con otros elementos vegetales, como las lianas, para hacer puentes, ¿no? Y algunos de este tipo pues, se utilizan en determinadas regiones de ciertos países asiáticos o sudamericanos. La madera convivió durante mucho tiempo con hay bibliografía sobre puentes de piedra construidos por los egipcios del Imperio Antiguo, uno ya de 2500 años antes de Cristo. Pero yo me voy a empezar a referir ya a los puentes romanos, que fueron grandes constructores de puentes utilizando y mejorando las técnicas de sus ancestros itálicos, los llamados etruscos. Por cierto, con magníficos resultados, ¿no? Según comprobamos en los innumerables puentes que a través de los siglos han llegado hasta nosotros. Muchos de ellos están todavía en servicio. Y estos que vemos aquí pues son solo una pequeña muestra, ¿no? de los nuestros que hay aquí en España, aunque hay muchos en otros países. Algunos de ellos han sido reconstruidos o ampliados a lo largo de los siglos. Los puentes romanos más antiguos estaban construidos de madera, como el famoso puente Sublicio, que está sobre el río Tíber en Roma, del cual vemos aquí un esquema, ¿no? La ingeniería romana pues, ha sido admirada a lo largo de los siglos, y esto pues, se comprueba en el hecho de que hay muchos puentes que se llaman romanos, pero no lo son, pero se los ha catalogado así pues, por cuestión de prestigio. El título de la mayor autoridad religiosa de su tiempo era el de Pontifex Maximus, que los papas han adoptado el apelativo de pontífice, que etimológicamente significa artífice de puentes. Los romanos desarrollaron y utilizaron diversas herramientas para hacer las obras. En las cimentaciones, dentro de los cauces de agua, pues usaron tablestacas para crear recintos lo más estancos que fuera posible, en los que asentar las pilas. Por ejemplo, aquí vemos un esquema, esto es un corte transversal, esto imaginemos un anillo, un anillo, o puede ser un cuadrado, y estas son las paredes externas, donde el agua está ahí en el cauce, pero dentro pues se va achicando el agua pues, con este tipo de ingenios también, tornillo de Arquímedes, también con grúas, sacando cubos, en fin, como se puede, para conseguir una zona lo más seca posible para poder ir cimentando las pilas del puente, ¿no? También utilizaron cimbras, en fin, ya iremos viendo algunos detalles. Aquí vemos un esquema de un puente cimbrado, la cimbra es de madera, entonces se construye primero esto, se apoya, se van poniendo las piedras encima, y cuando está terminado el arco terminado es autoportante, con lo cual se puede quitar la cimbra y no se cae. Ahí está, ¿no? Las técnicas constructivas pues, se fueron mejorando y se fueron adoptando nuevos elementos de diseño, como la bóveda, también nuevos materiales, etcétera, como el mortero de tierra o aglomerado con cal o con yeso. No se conserva hoy ninguno de los dos puentes más grandes que construyeron los romanos, ambos durante sendas operaciones militares. El primero tenía carácter provisional y lo mandó construir Julio César en el año 55 a.C. para que sus legiones atravesaran el Rin en la campaña contra los germanos. El puente tenía más de 300 metros de largo y 12 de ancho, y además lo construyeron solamente en 10 días, y lo cual este alarde pues, hizo huir al enemigo sin presentar batalla, ¿no? Viendo la que se le venía encima, ¿no? Viendo lo que eran capaces de hacer los invasores romanos que llegaban, ¿no? Y en el año 104, por orden de Trajano, con la ayuda del arquitecto sirio que sirvió a Roma durante varios años, llamado Apolodoro de Damasco, pues se construyó un puente sobre el Danubio, esta vez para invadir el reino de Dacia. Y fue la obra más colosal del primer milenio de nuestra era, que se dice pronto. Tenía más de 1000 metros de longitud, con 20 arcos de 52 metros de luz, y su imagen ha pasado a la historia porque está grabado en la columna trajana que hay en Roma, según vemos aquí abajo a la izquierda. Actualmente queda algún vestigio de sus estribos,
Y en el siglo XIX todavía quedaban restos de los pilares en el cauce del río Danubio, pero se eliminaron, ¿no?, para dejarlo totalmente navegable. A la caída del Imperio Romano, pues la construcción de puentes quedó prácticamente paralizada durante varios siglos. Los romanos habían construido puentes, pues como he dicho antes, para favorecer su expansión, pero ya en época medieval se veía en los ríos una defensa natural contra las invasiones, y el puente pues era considerado un punto débil en el sistema defensivo feudal. Y esto fue la causa de que muchos puentes fuesen destruidos, y los pocos que se construían pues se acompañaban con la construcción de unas fortificaciones cerca de él, pues para poderlo defender. Y a finales de la Baja Edad Media renació la actividad constructiva de puentes, y generalmente los de nueva construcción pues eran irregulares, desproporcionados, con pilas demasiado grandes, los arcos no siempre eran iguales, algunos tenían solo un arco. Uno de los más atrevidos fue el puente de Treso sobre el río Adda en Italia, construido en 1370, con un arco único de 72 metros, probablemente el mayor arco de la era preindustrial. Este puente resultó destruido en el siglo XIX, y cabe citar también de esta época el de San Juan de las Abadesas en España, que está en la foto de arriba de la izquierda, el de Aviñón en el Ródano, que ya ven que no está completo, el puente de las Gracias en Florencia, que es el que está abajo, y como en tantos otros casos, pues inicialmente se construyeron de madera, después se reconstruyeron en piedra, porque las avenidas de los ríos pues destruían el puente, o al ser de madera pues se incendiaban o se hundían porque se estropeaba el material, se iba deteriorando la madera, por muchas razones, y en muchos casos pues se construía en el sitio que ya estaba el puente, donde estaba creada la necesidad, o estaba, mejor dicho, creada la solución para pasar por ahí, pues se fueron construyendo de piedra. Y bueno, pues el arte de construir puentes realmente no experimentó cambios sustanciales durante muchos siglos. La madera y la piedra, pues en tiempo de Napoleón, se utilizaban básicamente de una manera parecida a como se hacía en época de Julio César. Y hasta finales del 18 no se pudo obtener hierro colado o hierro forjado con costes asumibles para que fuese un material asequible para la construcción de estructuras. Y todavía tuvo que transcurrir casi otro siglo para que se pudiera utilizar el acero, en condiciones también económicamente rentables. Yo les he puesto aquí en color rojo pues los materiales utilizados para construir puentes, de los cuales hemos visto ya los dos primeros, la madera y la piedra. Además, la ciencia específica para construir puentes pues tiene poco más de un siglo, y nació de manera efectiva cuando se establecieron ya los principios físicos y matemáticos que permitían relacionar cada elemento estructural y cada material de construcción, relacionarlo con los esfuerzos a que son sometidos por la acción de las cargas. Las cargas, tanto las cargas de uso del puente como las cargas propias, ¿no?, del peso propio. Y otro elemento que ha resultado decisivo para el desarrollo de la construcción de puentes, ya puentes modernos, ¿no?, como en tantos otros temas relacionados con nuestras vidas, pues ha sido el avance de la informática y de la tecnología de ordenadores, que han permitido el proyecto y construcción de estructuras que hasta hace pocas décadas pues eran impensables, ¿no?, y además con costes asumibles. Por otra parte, hasta la segunda mitad del 18, pues los ingenieros eran militares, y en contraposición a ellos pues aparece la figura del ingeniero civil, que empezó en Inglaterra, y la gran diferencia entre ambos pues pasó a ser la voluntad de ser más eficientes, buscando las mejores soluciones al menor coste posible, evitando despilfarros, ¿no? Y entonces aumentó la inquietud por conocer y aprovechar mejor las propiedades resistentes de los materiales, y tuvieron muy buen desarrollo los métodos empíricos. En definitiva, en la búsqueda de lo estricto pues se utiliza el método de prueba y error, y ya veremos algunos ejemplos después de esto, ¿no? Bueno, pues como decía antes, además de la madera y la piedra, pues ya se construyen de manera habitual desde hace poco más de 2 siglos los puentes metálicos. El comienzo de los puentes metálicos fue utilizando el hierro colado, o sea, simplemente hierro fundido, lo cual ya fue una verdadera revolución, tanto para la construcción en general y para la de puentes en particular, ¿no? Pero este material
pues tiene sus limitaciones para construir estructuras. Pero porque en su masa pues contiene escorias, contiene burbujas de aire, lo que le da propiedades resistentes pues más bajas y sobre todo menor fiabilidad. El hierro colado pues es perfecto para fabricar muchas cosas, como por poner dos ejemplos, pues sartenes de hierro colado son magníficas, o también palos de golf. Mejor dicho, la parte de los palos que golpea la bola, que en el argot, determinados tipos, pues los que juegan a esto, que no soy yo, pero sé que se llaman hierros, ¿no? Pero bueno, el hierro colado no es un material muy apropiado para construir estructuras en las que después vamos a circular sobre ellas, o por debajo de ellas. Este puente, el Walbrookdale, se inauguró en 1779 y es el primer puente de la historia construido con hierro fundido. Tiene 60 metros de luz. Por si alguien no lo recuerda, la luz de un puente, que es la distancia que hay libre entre dos apoyos consecutivos. A veces se utiliza como sinónimo la palabra vano. Este puente es un hito en la historia de la ingeniería. Fue construido por la familia Hardy, que tenía un taller de fundición en la zona donde se construyó el puente, y es una de las zonas más ricas de la época por sus minas de hierro. La ciudad inglesa de Iron Bridge tiene en este puente de hierro, que le da nombre, una importante atracción turística y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Durante los últimos años pues, se han realizado diversas restauraciones y temiendo por su estabilidad, pues se suprimió el tráfico de vehículos en 1934 y solo quedó para paso de peatones, que ya desde 1950 ya ni siquiera pagan peaje. Antes sí. Otro hito de los puentes de hierro fundido es este puente, el Buil Wash, construido en 1796 por Thomas Telford, el cual está considerado el primer ingeniero civil. Telford es uno de los ingenieros que más contribuyó al desarrollo de los puentes metálicos. Igual que el puente que hemos visto antes, pues este también está sobre el río Severn y se fabricó en el mismo taller de fundición que el otro. Les he traído aquí una imagen de este ingeniero, cuya tumba está en la abadía de Westminster. Alcanzó una gran reputación en su tiempo y de tal manera que ingenieros que trabajaban en otros proyectos pues le consultaban a él con frecuencia, ¿no? Quizá fue el primer ingeniero que ensayaba los materiales antes de la construcción y también pasa por ser el primero que incluyó en los contratos de obra los pliegos de condiciones para los contratistas. Ya se comentaba antes que se intentaba aprovechar al máximo los materiales y todas las circunstancias posibles que hicieran que el puente resolviera el problema al menor coste posible. Este es para atrás, ¿cómo lo doy para atrás? Así, ¿no? Suya es también la construcción de esta curiosa obra que está en Gales. Se trata de un canal navegable, tiene casi 3,5 metros de anchura y 1,5 de profundidad. Está construido con planchas de hierro fundido, apoyadas sobre pilas de piedra. También fue un alarde de la ingeniería civil de la época. Se inauguró en 1805, después de 10 años que hubo que dedicar para diseñarlo y construirlo. A la derecha vemos que tiene también una acera para peatones. Y la verdad es que es una señora obra, tiene 307 metros de largo y una altura de 38 metros. Y el último puente que voy a citar, construido con hierro fundido, es el Southwark, que está construido en 1819 por el ingeniero inglés John Rennie, que es uno de los que, junto a Telford, más contribuyó al desarrollo de los puentes metálicos. Arriba vemos un perfil longitudinal del puente que tenía 3 vanos cuando se inauguró hace casi 200 años. El vano central tenía una luz de 73 metros, que era la luz más grande construida hasta ese momento, y aunque el puente ya no existe, sigue siendo el mayor puente de fundición que se ha construido hasta ahora. Al principio había que pagar un peaje para circular por él, por lo cual se usaba poco, hasta que en 1864 se eliminó ese pago
y el tráfico aumentó tanto que el puente resultaba insuficiente por ser demasiado estrecho. Y unido esto a que había dudas sobre su estabilidad, pues en 1913 fue demolido y el puente actual, que es la foto que está debajo, tiene el mismo nombre, está en el mismo sitio, aunque estructuralmente es distinto, ¿no? Sus arcos ahora son de acero, están apoyados en pilas de hormigón, revestidos con sillería, y inauguró el rey Jorge V en el año 1921. Bueno, una mejora para el uso del hierro en puentes pues es el hierro forjado, que es tratado a base de golpeo para aumentar su resistencia y mejorar su regularidad. Este material resiste mejor a la oxidación y puede soldarse con facilidad. Y presenta mayor fiabilidad para construir estructuras, ¿eh? Su composición interna pues es más homogénea y da mayor fiabilidad. Porque en el proceso de forjado pues se consigue eliminar escoria, etcétera, ¿no? Por supuesto que esto, la forja no fue un descubrimiento de la época esta de los puentes, estamos hablando del 18, ¿eh? Ya Velázquez ya nos dejó aquí en 1630 esta magnífica obra, en la que vemos que ya se usaba mucho el hierro forjado, no para hacer puentes, pero sí para otros objetos, como por ejemplo espadas, ¿eh? Los primeros puentes grandes que se construyeron con hierro forjado fueron el de Conwy y el puente Britannia. Ambos son puentes de los llamados con viga cajón, construidos en este caso para paso del ferrocarril. Una viga cajón es como un túnel, con las paredes de hierro por cuyo interior circulan los trenes, ¿no? Se trata de vigas cuya sección puede ser rectangular, como es en este caso del puente, puede ser también trapecial, que también hay alguna, cuyos contornos pues están formados por paredes delgadas, ¿no? Este puente que vemos aquí fue proyectado inicialmente por Robert Stephenson, un hijo del inventor de la máquina de vapor, y se terminó en el año 1849. Como he dicho antes, una viga cajón simplemente apoyada con 125 metros de luz. Aquí vemos mejor qué es esto de una viga cajón. Aquí hay una sección puesta a modo de monumento, y en la imagen grande vemos una escena del montaje de dicha viga, del puente del que hemos visto la foto antes. Se construyó en una factoría externa a la obra y se transportó a la obra en barcazas. La viga ya está terminada, se construye en barcazas hasta que fue izada para colocarla sobre los apoyos. Aquí, como decía antes, aquí vemos los raíles, ¿no? Entonces, imagínense que esto es toda la viga, es como esto, más largo, de 125 metros de largo, y los raíles van en el interior. La construcción del puente Britannia, que fue terminada en el año 1850, pues también fue innovadora. El método constructivo fue similar al anterior. Las vigas se construyeron en tierra, se transportaron en barcazas, ¿no?, hasta la vertical de su posición definitiva, y allí pues se elevaron con gatos para situarlas a su cota en los apoyos y luego soldar los tramos contiguos, ¿no?, unos con otros. Este puente Britannia pues se trata de una viga continua con 4 vanos de 70 metros de luz los extremos y 142 los vanos centrales. Estos puentes han sido uno de los más innovadores de la historia, porque además de emplear el hierro forjado por primera vez en una gran obra, pues fueron los primeros puentes viga que tenían grandes dimensiones, ¿no? Y también fueron las primeras vigas cajón. Bueno, aquí le he puesto la misma foto de antes del monumento este que hay. En este de Britannia Bridge vemos una cosa curiosa, y es que los pilares los dejaron preparados, estos agujeros. Esto es una preparación para pasar por estos orificios, si hubiera que hacerlo, unas cadenas o cables o lo que fuera, para hacerlo colgante, en el caso de que la estructura que tiene no fuera suficiente. Pero tras las pruebas realizadas, pues se comprobó que no iba a ser necesario, lo cual pues es una demostración de la prudencia con que se construyó este puente de viga cajón, que era una innovación sin precedentes, ¿no? Y es un ejemplo de lo que les dije antes sobre los métodos empíricos de prueba y error. Los que sí tenían precedentes eran los puentes colgantes, como este que proyectó Thomas Telford, con 176 metros de luz, un verdadero alarde para la época,
A partir de estas obras, pues el hierro forjado pasó a ser el material predominante en la segunda mitad del siglo XIX, que es la época de los grandes viaductos de ferrocarril con viga triangulada. De este mismo material son las vigas en celosía y los arcos de los varios puentes ferroviarios que proyectó Gustavo Eiffel en la red ferroviaria francesa. Luego veremos qué es eso de la viga en celosía. El último de los puentes de hierro forjado que les traigo aquí es este puente de las Cadenas, construido sobre el Danubio en Budapest. Es un puente colgante en el que los elementos resistentes pues son cadenas, están hechas con eslabones de hierro forjado. Y cuando se inauguró era uno de los puentes más largos del mundo, con un vano central de 202 metros de luz. Habrán visto que a medida que vamos avanzando, pues de los 70 metros iniciales hemos pasado a los 100 y pico y ya estamos por encima de los 200. 202, que es la luz que tiene el vano central. Y desde que fue construido, pues como pasa en tantos otros sitios, pues se ha convertido en un símbolo de la ciudad. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el puente quedó muy dañado, quedó casi destruido, y el que hay actualmente pues es el resultado de la reconstrucción, que se inauguró el mismo día, 21 de noviembre, pero de 1949, es decir, justo 100 años después, para conmemorar el primer centenario de su construcción inicial. Bueno, y voy a pasar ahora a hablar de los puentes construidos con acero. En 1856 se produjo una destacada innovación técnica debida a este ingeniero británico llamado Henry Bessemer, que fue un inventor bastante prolífico, aunque es más reconocido sobre todo por sus innovaciones en el campo de la siderurgia, que esas innovaciones pues aumentaron la producción de acero en Inglaterra a un coste razonable. Fue nombrado Sir y también fue nombrado miembro de la Sociedad Real, recibiendo ambas distinciones en el mismo año, 1879. Su aportación más destacada fue un nuevo método de producción utilizando un horno especial llamado convertidor, que permite obtener el acero y disminuir el coste de las estructuras metálicas y, por tanto, de los puentes. El acero se conocía mucho antes de que se empezara a fabricar industrialmente a finales del XIX. De hecho, ya se había utilizado en algún puente aislado, también en un puente de colgante de cadenas que hay en Viena, sobre el Danubio, que tenía 95 metros de luz y se terminó en 1828, o sea, antes que esto, ¿no? Pero el acero era un material caro hasta que Bessemer en 1855 pues patentó el proceso para hacer acero más barato y en cantidades industriales mediante un convertidor en el cual pues, se insuflaba aire en el hierro fundido que estaba en su interior y esto producía una oxidación que reducía las impurezas del material, reducía el contenido de carbono y entonces pues, se obtenía el acero, ¿no? Mediante el proceso químico de oxidación. Y durante la Segunda Revolución Industrial, el acero fue uno de los metales que se puso de moda, al haber conseguido un material de construcción que era dúctil, no era frágil, lo cual es uno de los logros importantes de su tecnología. También en los Estados Unidos, en Kentucky, desde el año 1851, un propietario de minas que había estudiado metalurgia, llamado William Kelly, pues había observado, él, independientemente de Bessemer, había observado que efectivamente el carbono del hierro fundido pues podía ser rebajado solo por medio del aire, actuando como combustible el propio carbono. Y durante los años siguientes desarrolló sus investigaciones en secreto y en el año 1856, cuando se dispuso a patentar su invento, pues descubrió que ya lo había hecho el británico Bessemer, así es que se quedó con la gana, ¿no? Bessemer había llegado a la misma conclusión un poco antes, de manera totalmente independiente, ¿no? Y a partir de ahí pues ya se desarrolló la llamada era del acero, en la que este metal pues, se producía con una mayor calidad y con un menor coste, y debido a sus características de gran dureza, de su resistencia, su elasticidad, pues se aplicó en muchas construcciones y muchos mecanismos. Yo solo les voy a hablar de su aplicación en puentes. Aquí vemos esto que les decía antes, aquí a la derecha, arriba, un esquema de qué es esto de una vía triangulada, ¿no? También se llaman vigas en celosía, y en estas vigas se utilizan perfiles y tubos de acero laminado que se unen in situ,
ojo, de esto in situ es importante porque se une mediante soldaduras, remaches o roblones, con lo cual el puente resulta mucho más fácil de construir. No hay que transportar grandes elementos muy pesados como las vigas estas cajón que hemos dicho antes, ¿no? Sino que se transportan las barras y en la misma obra se sueldan, se unen mediante roblones, lo cual facilita mucho la construcción, ¿no? Y el puente que vemos debajo pues es un buen ejemplo de ello. También fue una innovación constructiva muy interesante y se la voy a comentar, ¿no? Este es el puente Ford, se llama, es un puente en ménsula, los llamados puentes cantilever, y por él pasa una doble línea de ferrocarril que atraviesa el fiordo de Ford, está al este de Escocia. El puente tiene en total 2,5 kilómetros de longitud, tiene 2 tramos centrales de 520 metros y 2 tramos laterales de 200. Además tiene otros tramos de aproximación más cortos. Aquí solo se ven completos los 2 tramos centrales. Cada tramo principal de esto está realizado por 2 ménsulas centrales, que son estos elementos. Estos son las ménsulas centrales. Pero en sus extremos se apoya esta viga. Se apoya esto. Cuando se construyó, pues ya se habían realizado otros puentes con ménsulas, pero ninguno con estas dimensiones tan grandes, ¿no? La obra se terminó en 1890 y fue un avance impresionante de la ingeniería, lo cual fue posible por el paso del hierro fundido al acero. Este puente batió el récord de luz que poseía el puente de Brooklyn, el que está en Manhattan, que es un puente colgante construido en el año 1883, solo 7 años antes, pero este le superó en 35 metros de longitud. Un puente del tipo cantilever se construye desde los apoyos mediante ménsulas, que son estos elementos que ya he comentado antes, que se añaden por avances sucesivos. Estas ménsulas una vez que está construido la parte central, pues se le van añadiendo otros dos, apoyándose en lo que ya está construido, y se van añadiendo, lógicamente, de manera equilibrada, a la vez, a ambos lados, ¿no? Para mantener mejor el equilibrio. Y el esquema que vemos abajo pues nos explica mejor el funcionamiento de este puente, ¿no? Con un tramo central y 2 laterales. Los hombres que están sentados son los pilares que sustentan el puente. O sea, este caballero equivale a esto, ¿no? Y los brazos son las ménsulas. Los brazos son como estos elementos, sobre las que se apoya la viga central. La viga central es este señor, o sea, bueno, donde está él sentado, ¿no? Y entonces en cada extremo hay que construir un contrapeso importante, aquí y aquí, que bueno, en la obra pues se construye adecuadamente, ¿no? ¿Para qué? Pues para equilibrar el peso que soporta la ménsula opuesta, ¿no? Y este puente pues presenta una cierta complejidad estructural con las barras de tracción, es decir, lo que serían los brazos de estos hombres trabajan a tracción, y estos elementos que están aquí debajo, estas vigas que tienen, estos trabajan a compresión. En el puente pues se han construido con elementos tubulares. Este puente está solo a 13 kilómetros del centro de Edimburgo y está inscrito en el Catálogo de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Y tras su inauguración, pues hubo un intenso debate sobre la estética de su aspecto. Bueno, en realidad esto ha ocurrido siempre con otras muchas obras a las que alguien puede considerar como obra de arte, pues hay otro alguien que se lo discute, ¿no? Y esta yo creo que puede ser considerada como una original y gigantesca escultura, ¿eh? Les he traído aquí un par de opiniones que se publicaron en el marco de este debate. Esta frase tan lapidaria, nunca habrá una arquitectura del hierro, los progresos en maquinaria han sido cada vez más feos hasta llegar al supremo espécimen de la fealdad, que es el puente de Ford. Esto lo dijo nada menos que William Morris, que como muchos conocerán, que es el polifacético fundador del movimiento artístico británico denominado Arts and Crafts, que entre otras cosas fue pintor, fue diseñador y fundó una empresa dedicada a la arquitectura, ¿no? Y esto fue lo que escribió cuando se inauguró el puente. Aquí hay otra opinión, esta no pongo el autor porque no me lo sé, pero no decía que era bonito, pero
Lo que sí destacaba era su tamaño, su aspecto, como un gigantesco dinosaurio estirándose al sol. No es una visión bella o placentera, pero es subyugante, es aterradora, colosal. Parece despreciar la belleza, parece incluso deleitarse en una torpe angulosidad, haciendo gala de su invencible resistencia, gloriándose de ella con soberbia, indiferencia e indolente orgullo. Hubo un debate muy curioso sobre esto en su momento, ¿no? El proyecto inicial lo realizó el ingeniero ferroviario británico Thomas Butch, que además de consultor fue gerente de explotación de líneas ferroviarias, ¿no? Y también fue nombrado caballero tras el éxito inicial de un puente que había construido él, el puente de Tai, que él había proyectado, pero su nombre se recuerda principalmente precisamente por el desastre que tuvo dicho puente, en el que murieron 75 personas tras su hundimiento, se hundió parcialmente, ¿no? Cuando se estaba construyendo los cimientos del Fort Bridge, del que hemos visto antes, pues que también lo había proyectado él, entonces se hundió el otro, el puente de Tai, con lo cual el puente Fort pues hubo que recalcularlo, aunque no eran del mismo tipo, pero la obra que hemos visto antes se paralizó y se rehizo el proyecto hasta ver qué había pasado, por qué se había hundido el puente Tai, ¿no? Que estaba también en Escocia. Algunos cálculos del proyecto pues se vio que habían sido erróneos. También se encontraron fallos en la construcción y en el mantenimiento, de todo lo cual pues este Butch era responsable, y eso pues provocó una gran tragedia, ¿eh? El 28 de diciembre del año 1879 pues circulaba un tren sobre él y se hundieron 11 celosías y el tren se fue al agua, ¿no? Y la tragedia pues sirvió para poner en práctica nuevos métodos en la construcción del Fort Bridge, precisamente ya se emplearon nuevos métodos, y esta vez pues ya no era él el director de la obra, ¿no? Fue dirigida por Fowler y Baker, otros dos ingenieros, ¿no? Y desde finales del siglo XIX, pues ya el acero se impuso como material de construcción sobre el hierro, y por eso a partir de entonces, pues prácticamente todos los puentes metálicos se han hecho con acero. El primer gran puente, cuya estructura principal es de acero, pues es el puente de San Luis, sobre el Mississippi. Tiene 3 arcos, con una luz máxima de 157 metros, con otros 2 tramos un poquito más cortos a sus lados. Y este es el primer puente en el que se emplearon secciones tubulares de acero. Hay otros 2 grandes puentes de finales del 19 que tienen una tipología similar, que es el puente de Fort, que hemos visto antes, y otro, el puente de Brooklyn, el de Manhattan, que ya les hablaré después. Se inauguró en 1883. Cuando se inauguró el puente colgante más grande del mundo, era este de Brooklyn, era un 50% más largo que ninguno similar construido hasta el momento, ¿no? Tiene una longitud total de 1825 metros y la luz entre pilares es de 486. Que fue el récord, como se comentaba, hasta que lo superó el Fort Bridge con 35 metros más. En la construcción de este puente de Brooklyn, pues se empleó granito, se empleó roca caliza, cemento, y es el primer puente suspendido mediante cables de acero. Está muy bien construido, todavía se encuentra en uso, claro, dedicándole continuos trabajos de ocultación y de mantenimiento, bueno, a él y a otros muchísimos, no solo en este puente. Ni que decir tiene que es uno de los emblemas de la ciudad de Nueva York, que une los distritos de Manhattan y de Brooklyn sobre el East River, ¿no? Fue proyectado por el Roy Blinn, un ingeniero civil americano, estadounidense, pero era de origen alemán, y también tenía una empresa constructora de puentes y ya había realizado varios de este tipo, aunque más pequeños. Roy Blinn había establecido para los soportes de cable metálico un coeficiente de seguridad igual a 6. Es decir, que el puente iba a ser, respecto a los cables, 6 veces más resistente de lo estrictamente necesario. Pero durante la construcción se descubrió que el proveedor había suministrado un cable de menor calidad que el que se había elegido inicialmente, por lo cual su existencia se había reducido y Roy Blinn rehizo los cálculos y vio que el puente el coeficiente de seguridad era solamente 4, solamente el cuádruple de lo estrictamente necesario. Así que lo acabó aceptando, porque ya se había construido mucho para desmontarlo, 4 también es un buen coeficiente de seguridad. Cabe suponer que al proveedor que hizo
esta trampa pues le aplicarían las correspondientes penalizaciones y rebajas de precio, etcétera. Bueno, ya se supone, ¿no? La mayor parte de los puentes colgantes construidos en la misma época ya no se utilizan, ¿eh? Pero este todavía se mantiene en uso. Claro, está en un sitio donde pues merece la pena mantenerlo, ¿no? Y porque los puentes que están sobre todo cerca del mar pues, y metálicos pues tienen una necesidad muy grande de mantenimiento. Los costes de mantenimiento son altos. Además del récord de luz, las torres de estilo neogótico que lo sostienen a ambos lados tienen 84 metros de altura sobre el agua, que también durante varios años fueron las estructuras más altas de Occidente, ¿no? Actualmente el puente dispone de 6 carriles para circulación de vehículos ligeros. Son 3 carriles por cada sentido de circulación. Por él no circulan camiones ni tampoco autobuses. Tiene también una pasarela que está situada en el centro, es independiente de los carriles de circulación, es esta pasarela que está aquí, para que circulen bicicletas y peatones. Aquí la vemos mejor, aunque en el momento lluvioso en que se tomó esta foto, pues apenas circulaba nadie por allí. En el último cuarto del siglo XIX se construyeron otros puentes que han resultado ser también emblemáticos, en cierto modo. Voy a ir mencionando ahora sin tanto detalle algunos de ellos, como este que fue construido en Oporto, sobre el río Duero, y fue construido por la empresa constructora formada por el ingeniero que lo proyectó, llamado Teófilo Seyrig, que era socio del francés Gustave Eiffel, y fue construido con 176 metros de luz. En el momento de su inauguración era el puente con el arco más largo del mundo, el puente con mayor luz en arco, con esta tipología de arco, el que tenía mayor luz. Este otro viaducto de Garaville, que está en Francia, proyectado por Léon Boyer, fue construido también por la compañía de Eiffel. Esta vez este está en Francia, y su vano central está soportado por un arco de 165 metros de luz. También está en uso este famosísimo puente Don Luis I de Oporto, inaugurado en 1886, y su construcción se debe al proyecto del mismo que mencionaba, Teófilo Seyrig, que ya había proyectado el puente de María Pía, también en Oporto. Este puente Luis I tiene dos niveles de circulación. Un nivel aquí inferior, que es por donde circulan los coches, y otro nivel aquí superior, por donde circula el tranvía. Este aquí es más corto, lógicamente, tiene 174 metros y este tiene más del doble, tiene casi 400. Aquí vemos mejor la calzada pero esta foto es un poco mejor que la anterior y se ve mejor lo que les he dicho antes. La calzada para vehículos y la superior del ferrocarril. En ambos sitios hay también andenes, arcenes, para circulación de peatones, también arriba y abajo, en ambos sitios. Aquí vemos mejor la calzada del piso superior. El puente este es uno de los emblemas de Oporto, cruza el río Duero para conectar el casco histórico con la vecina ciudad de Vilanova de Gaia, que es en donde se ubican la mayoría de las bodegas, ¿no?, del famoso vino de Oporto. Y desde el piso superior del puente pues hay muy buenas vistas del río, de la ciudad, y la verdad es que resulta muy agradable pasear por allí. El puente congrega gran cantidad de visitantes, Algunos utilizan la barandilla del piso inferior como trampolín para bañarse en el Duero, ¿no?, dado que la altura del piso inferior respecto al agua pues supera apenas los 6 metros, ¿no? Aquí se ve una embarcación pequeña pasando debajo y no está demasiado alto. Casi todo lo que les vengo diciendo sobre la construcción de puentes durante las décadas finales del siglo XIX pues fueron innovaciones técnicas, ya sea por métodos de cálculo, ya sea innovaciones en procedimientos constructivos o en tipología estructural o en nuevos materiales.
y hemos visto que para salvar vanos de alrededor de 200 metros, los puentes arco fueron y siguen siendo una buena solución, pero para luces grandes la solución está en los puentes colgantes, de los que hablaré a continuación. Pero antes, y para acabar con los puentes arco, les traigo aquí una foto del puente que tiene el arco más grande del mundo. Es este puente, el Chaotianmen, que está en China, se inauguró hace pocos años, en abril del 2009. Tiene el récord mundial con un vano central de 552 metros. Parece que no se oye bien. Bueno. Y a ver si poniendo esto, como estás... Sí. Así seguramente se oye mejor. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye? Activado está. ¿Se puede subir un poco? A ver. ¿Sí? ¿Ahora se oye mejor? Bueno, me lo pongo más cerca y así, ojalá se oiga mejor. ¿Vale? Bueno, yo voy a seguir. Vale, si me dicen que siga. ¿Sí? ¿Ya? Ahora no, ahora tengo la sensación de que no. Hay que subirlo. Ahora, a ver, yo sigo hablando. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando, probando. Toc, 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 toc. Pues se oía bien hace un momento. Toc. Ahora sí. Ahora sí. Yo desde aquí me parece que por el eco se oye mejor ahora que antes. Vamos a ver si se mantiene así, sin que se acople y sin hacer ruido. El problema es que... Pues me puedo quitar el otro. No, es que este no funciona. No funciona bien. A ver que te pongamos esto un poco más cerca. Pues entonces, mira, lo voy a coger con la mano. No, así. ¿Así? ¿Se oye mejor así? ¿Ahora? ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, pues seguimos. Decía que en los puentes con tipología de arco, este construido en China en el año 2009 es el mayor del mundo, ¿no? El tablero permite circular a 2 niveles, como el tablero, no el puente, sino el tablero. Este tablero tiene 2 niveles de circulación, uno ahí y otro ahí. El superior tiene 6 carriles de carretera, 3 por cada sentido, y 2 carriles peatonales, uno a cada lado. Y la parte de abajo tiene 2 vías ferroviarias en el medio y 2 carriles de carretera también, uno a cada lado. Bueno, vamos a poner ahora un vídeo, servirá también un poco para aclarar la voz, un vídeo explicativo de la construcción de un moderno puente en arco. Decía que estábamos terminando con los puentes arco, pues vamos a terminar con un vídeo de uno de ellos que está en la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura. Se está construyendo la línea, el puente no, el puente ya está terminado. Y el arco de este puente tiene nada menos que 324 metros de luz en arco. El vídeo está editado por Adif y es un poco largo, completo, pero yo lo voy a recortar para que no pase mucho de 5 minutos. En esos 5 minutos veremos lo que me ha parecido que es más importante, ¿no? Vamos a ver si lo vemos pronto. Acierto bien con esto aquí. No, esto no es. Esto no es. El escritorio, pincha ahí, pincha. ¿Ahí? Ahí, pincha ahí. Lo tenía esto, lo ensayé antes, Lo tenía preparadito. Aunque sea para... Hay que minimizar. Si lo minimizo, sí, ahí sí, aquí sí. Ahora aparece aquí. ¿Quieres Venga. esto para la garganta? Pero no se abre. Debería abrirse. No se abre. Pincha. Tengo ahí el enlace. Ah, sí, bueno, venga, este. A ver si se carga y se abre. Lo voy a empezar a ver desde aquí. Lo vamos a empezar a ver desde aquí. Es que si no resulta muy largo. La verdad es que es muy bonito verlo, pero aquí vamos a empezar con esto, desde aquí.
Proceso constructivo. ¿Se puede subir el volumen? El proceso constructivo de este gran viaducto se inicia con la ejecución de la cimentación. Todas ellas Espera, aquí. mediante grandes zapatas directas sobre el sustrato rocoso para repartir las considerables cargas que han de soportar. Además, en las zonas afectadas por el arco, plintos de arranque y zapatas de retenida de las pilas adyacentes, el terreno se mejora mediante inyecciones con lechada de cemento para rellenar las posibles fracturas existentes en el macizo rocoso y así minimizar las posibles deformaciones y asientos. En este proceso de mejora se requieren más de 300.000 litros de lechada inyectada a presión en los más de 7.000 metros de perforación necesarios en el macizo rocoso. A medida que van finalizando las cimentaciones, se inicia márgenes del río. Bueno, voy a empezar otra vez. Para ello, se utilizan encofrados trepantes en Aquí. Proceso constructivo. El proceso constructivo de este gran viaducto se inicia con la ejecución de las cimentaciones. Todas ellas se resuelven mediante grandes zapatas directas sobre el sustrato rocoso para repartir las considerables cargas que han de soportar. Además, en las zonas afectadas por el arco, plintos de arranque y zapatas de retenida de las pilas adyacentes, el terreno se mejora mediante inyecciones con lechada de cemento para retirar las posibles fracturas existentes en el macizo rocoso y así minimizar las posibles deformaciones y asientos. En este proceso de mejora se requieren más de 300.000 litros de lechada inyectada a presión en los más de 7.000 metros de perforación necesarios en el macizo rocoso. A medida que van finalizando las cimentaciones, se inicia la ejecución de los alzados de pilas en los vanos de aproximación en ambas márgenes del río. Para ello, se utilizan encofrados trepantes en tramos de 6 metros de altura. La construcción del tablero se realiza vano a vano por medio de una cimbra autolanzable de tipología superior. Con una longitud total de 115 metros y un peso de 800 toneladas, está capacitada para realizar vanos de hasta 60 metros de altura. Con esta autocimbra se consiguen rendimientos muy exigentes de hasta un vano a la semana. En una primera fase se ejecutan los 11 vanos de aproximación del lado norte, desde el estribo 1 hasta la pila 11 situada sobre el plinto de arranque del arco. En una segunda fase, una vez trasladada la autocimbra al estribo 2, se realizan los 9 vanos de aproximación al arco del lado sur. La construcción del arco se realiza por avance en voladizos sucesivos, mediante cargo de avance con dovelas de hormigón de 4 metros. Para su ejecución, resulta necesario disponer un complejo sistema de atirantamiento que sustenta cada uno de los semiarcos formados por 46 dovelas hasta la construcción de la dovela central de cierre. El hormigonado de las dos primeras dovelas de cada semiarco se realiza mediante cimbra apoyada en la propia cimentación del arco. En ese momento ya se pueden colocar los carros de avance para iniciar el proceso de ejecución por voladizos sucesivos. Para la sustentación de cada semiarco se disponen 15 parejas de tirantes, a razón de un par de tirantes cada 3 dovelas, en un proceso donde podemos distinguir dos fases. En la primera se ejecutan las 20 primeras dovelas, sustentadas mediante 6 parejas de tirantes de acero ancladas al fuste de la pila situada sobre el arranque del arco. En una segunda fase se ejecutan las dovelas restantes de cada semiarco desde la 21 hasta la 46.
Estas dovelas se sustentan mediante 9 parejas de tirantes desde una torre metálica provisional de 53 metros de altura, construida sobre el tablero del puente que a esta altura del proceso constructivo ya ha llegado hasta este punto. Para equilibrar el sistema de atirantamiento es necesario ejecutar para cada pareja de tirantes la correspondiente pareja de tirantes de retenida anclada a la zapata de la pila adyacente. El proceso finaliza después de colocar los últimos tirantes y de hormigonar las 2 dovelas finales. Se retira entonces uno de los carros y con el otro se hormigona la clave, cerrando así el arco. El proceso se completa desmontando los tirantes provisionales y las torres metálicas de atirantamiento. Con el arco terminado, se construyen las 5 pilas situadas sobre el mismo para, a continuación, acometer la ejecución del tablero mediante 2 autocimbras similares a la empleada en los vanos de acceso. Los 2 vanos centrales se construyen mediante cimbra apoyada directamente sobre el arco. Se ha previsto el hormigonado simétrico del tablero para no crear esfuerzos excesivos, admitiendo un desfase máximo de un solo vano. Para controlar la construcción de una estructura evolutiva y compleja como esta, se ha previsto un sistema de instrumentación que permite verificar en cada instante el comportamiento de la estructura. El sistema utiliza los equipos de adquisición, tratamiento y transmisión de datos situados a cada lado del arco, a los que se conectan un total de 113 sensores. Bueno, hasta aquí. A ver, ¿cómo salimos? Con la ejecución de esta obra, Adif avanza de forma decidida en la consecución de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura como línea de... Le estoy dando al escape y no sale del escape. No sale del escape, ¿no? Abajo, al cuadrado. ¿Este? Ese. Empezamos otra vez. Y arriba tiene que estar para salir. ¿Que no? No, hay un... Que no bueno, se- pues, no se ve. Salir, a ver, salir. Sale. Bueno, un poquito largo esto. Sí. Dejamos esto para la siguiente. Está subido eso y no llega a salir. Estábamos con esto. A ver, ahora presentación con diapositivas desde la diapositiva actual. Bueno, pues como dije antes, para luces grandes la mejor solución está en los puentes colgantes. ¿Y qué es un puente colgante? Pues es un puente que está colgado de un arco, mejor dicho, de 2 arcos, uno a cada lado del tablero, y colgado mediante cables de los cuales se suspende el tablero mediante unos tirantes, o péndolas llamadas también, que son estos tirantes verticales. Los primeros puentes colgantes metálicos aparecieron en el siglo XIX, en Estados Unidos, también en Europa, pero en América también había tribus ya que los construían con lianas, ¿no? como he comentado al principio, ¿no? El puente colgante puede tener luces con más de 1 kilómetro de distancia. Y su construcción es compleja, ¿no? Se requiere distribuir adecuadamente las cargas de los cables y de los anclajes que lo sustentan. Y eso tiene que ocurrir en todo momento, es decir, no solo cuando el puente esté terminado, sino cuando se está construyendo. Durante la construcción tiene que ser estable en todo momento, ¿no? Los puentes colgantes tienen que resistir diversas solicitaciones. La primera en la que hay que pensar pues, es el tráfico rodado para lo cual se proyecta, ¿no? Pero también está el peso propio del puente. Y también tiene que resistir las inclemencias del tiempo, sobre todo el viento, pues eso como en cualquier otro puente. Lo que pasa es que con la ligereza, la esbeltez y las grandes dimensiones que tienen estos puentes, pues hay que tener en cuenta situaciones específicas, ¿no? En la historia de estas construcciones también se han producido derrumbamientos, pues su diseño resultó ser insuficiente respecto a los requisitos técnicos que luego se vio que eran necesarios. Y el ejemplo más espectacular de esto que digo, de un puente colgante que se derrumbó, pues esto es un puente del cual se conserva una grabación. Es el famoso puente de Tacoma, en Estados Unidos, que también esto, vamos a ver el vídeo, se dura unos 3 minutos, pero me parece que es muy interesante. A ver, aquí, Quizá, entre otras cosas, el puente de Tacoma fue la más espectacular arte eólica de la historia. Por desgracia, su primera actuación estuvo destinada a representarse solamente
4 meses. Durante ese tiempo fue un puente precioso pero un poco extraño. Incluso antes de acabarse de construir, la gente ya observaba su peculiar comportamiento. Y era porque, incluso con brisas suaves, el puente se ondulaba. Algún tiempo después, uno de los humoristas locales empezó a llamarlo Gertrudis galopante. Y por razones realmente obvias, el nombre cuajó, por lo menos, hasta el 7 de noviembre de 1940. Por entonces, al igual que ahora, Seattle y Tacoma eran dos ciudades muy aficionadas al deporte. Durante 4 meses fue un deporte regional cruzar el puente conduciendo un coche en un día de viento. Mientras unos aseguraban que era como ir montados en una montaña rusa, otros se quedaban muy desconcertados al ver desaparecer de su vista el coche de delante. Queda por saber hasta qué punto se hubiera hecho popular este deporte o en qué medida se habría extendido por el país. El 7 de noviembre de 1940 el viento era relativamente moderado, unos 64 kilómetros hora. Apareció una nueva forma. El puente más que ondularse empezaba a enroscarse. Un viento de 64 kilómetros por hora no era demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Y a las 11 de la mañana, el puente cayó. Que había sido construido con las mejores técnicas de ingeniería de la época, quizás el mejor puente del mundo, no era un puente del que pudiera esperarse un derrumbamiento. ¿Qué había podido pasar? Theodor von Karman, profesor del Caltech y pionero de la aerodinámica moderna, apareció con la respuesta. Su explicación acerca del desprendimiento de torbellinos y las oscilaciones resonantes no fue universalmente popular entre los ingenieros de la construcción. No obstante, como pudo comprobarse en el túnel de pruebas, en el Caltech y en la Universidad de Washington, la explicación de von Karman era correcta, y desde entonces ningún gran puente se termina sin haber pasado antes la prueba del túnel de viento. Impresionante, ¿no? Este puente de Tacoma fue una demostración práctica de la necesidad de utilizar sistemas de amortiguación y rigidizadores para contrarrestar los movimientos laterales. Con las nuevas técnicas y materiales, pues ahora ya se consiguen puentes colgantes cada vez más largos y más seguros. Y paradójicamente la gran virtud y el gran defecto de los puentes colgantes pues se deben a una misma causa, que es su ligereza. La ligereza de los puentes colgantes los hace más sensibles que los de ningún otro tipo al aumento de las cargas de tráfico que circulan por él, porque la relación entre su peso propio y la carga de tráfico es mínima. Es el polo opuesto a los puentes romanos. Muchos de los conceptos relativos a los puentes colgantes son aplicables a los puentes atirantados, cuyo tablero está suspendido mediante cables de uno o de varios pilones que pueden estar en el centro o pueden estar en los extremos. Se distinguen de los puentes colgantes porque en este los cables principales están de pila a pila en los colgantes, sosteniendo el tablero mediante los cables secundarios que hemos visto antes, pero en los atirantados también las cargas se transmiten al pilar a través de los cables. Pero aquí el tablero, que trabaja con presión, interviene en el esquema resistente, cosa que no ocurre en el puente colgante. Porque los tirantes, al ser inclinados, introducen fuerzas horizontales que se equilibran a través del propio tablero, ¿no? Por todo ello, los tres elementos, es decir, las tirantes, el tablero y las torres,
constituyen la estructura resistente básica del puente atirantado. Aquí les he puesto juntos un esquema de cada uno de ellos, pues para que se vea mejor la diferencia entre ambos. Vemos aquí imágenes de diversos tipos de puentes atirantados. La imagen de abajo a la izquierda es una recreación virtual, lógicamente, no se hacen puentes así para tirarse al agua, ¿no? Pero se la he puesto para ver también la sección transversal del tablero, que puede ser de acero o puede ser de hormigón. El puente atirantado admite numerosas variaciones, tanto en su estructura como en su forma. Algunas de estas variaciones pues, pueden ser que el tablero, como digo, una vez se construye de hormigón, otras veces se hace de acero. Longitudinalmente, los puentes atirantados pueden tener dos torres y ser simétricos, o tener una sola, desde donde se atiranta todo el vano principal, como es este caso, por ejemplo. Este tiene dos torres, este tiene una. Pueden tener dos planos de atirantamiento situados en los bordes del tablero, o tener un solo plano situado en el centro. Este tiene dos planos de atirantamiento, y este parece que tiene uno solo en el centro. O no, tiene también dos. Aquí sí, tiene dos también. Pero bueno, ya entienden lo que digo, ¿no? Puede tener muchos tirantes próximos, o puede tener también pocos y muy separados, como tienen los más antiguos. Los tirantes pueden ser paralelos, o pueden ser radiales, en este caso son paralelos, en este caso son radiales, parten de un punto, aquí también son radiales, y aquí. A los tirantes paralelos pues se les llama disposición en arpa, lógicamente, ¿no? Y a los radiales pues disposición en abanico. Las torres se pueden iniciar en los cimientos o se pueden iniciar a partir del tablero, de forma que el conjunto tablero-torres-tirante se apoye sobre pilas convencionales. Y las torres pueden tener diversas formas, pueden estar constituidas por dos pilas o por una sola. Pueden tener forma de V o de A mayúscula o de Y invertida, hay muchas tipologías. La distancia entre anclajes pues, es lógicamente menor en los puentes de tablero de hormigón que en los de tablero metálico, y ello se debe sobre todo al proceso de construcción por voladizos sucesivos, no tanto por el puente terminado, sino como por la necesidad de irlo manteniendo estable en todo momento, ¿no? Durante la construcción. Los puentes atirantados se iniciaron como puentes modernos ya a finales del siglo XIX y aunque está documentado un interesante precedente cuyo primer diseño conocido, esta imagen corresponde a lo que les he dicho antes sobre la tipología de las pilas, en V mayúscula o en Y invertida, etcétera, lo que os he comentado antes. Pero le estaba diciendo que aunque empezaron a ser en el siglo XIX los puentes modernos, pero ya hay un interesante precedente, que es este diseño de Fausto Verancio, que fue, entre otras cosas, un humanista, científico, historiador, que vivió en la República de Venecia en la segunda mitad del XVI. Y el puente era de hierro, y data del 1595. Este es otro ejemplo de grandes ideas antiguas que no se han materializado hasta nuestros días, hasta relativamente épocas recientes, como algunas de Leonardo da Vinci, ¿no? o las fantasías literarias de Julio Verne. Han tardado siglos, pero al final, pues mira. Los puentes atirantados tienen un diseño estructural simple, resulta bastante bello, lo cual les ha dado una gran popularidad, especialmente en Europa, y hoy en día pues es una tipología utilizada en todos los continentes. En la segunda mitad del siglo XX comenzó una imparable evolución de los puentes atirantados, que ha sido extraordinariamente rápida. El primero de esta etapa más reciente es este puente, que no voy a pronunciar porque no sé cómo se hace, está aquí puesto, y está en Suecia, se inauguró en 1956, con un vano principal de 183 metros de luz, y fue proyectado por el ingeniero alemán Franz Ditchinger, que no pudo verlo terminado porque el hombre se falleció 3 años antes. Otro puente importante en esta tipología es el puente de Normandía, está en Francia, tiene 856 metros de luz
y fue inaugurado en 1995 y durante varios años mantuvo el récord mundial de puente atirantado con mayor luz, 856 metros. Y este puente Betatara en Japón tiene 890, es más luz que el anterior, y se inauguró 4 años después, en 1999. Es decir, en menos de 40 años, la luz máxima de los puentes atirantados se ha multiplicado prácticamente por 5. Cuando pasamos sobre un puente, pues con frecuencia no nos damos cuenta de que estamos pasando por un puente, excepto en los que tienen la estructura resistente por encima del tablero, como son los puentes atirantados y los puentes colgantes. En estos, claro que nos damos cuenta, se percibe rápidamente su magnitud y su belleza, ¿no? Y en algún caso pues se ha utilizado un puente atirantado para realizar alguna celebración sobre él. Y cuando se circula sobre ellos, pues la vista puede resultar impresionante. A mí me ocurrió la primera vez que pasé por el puente que hay en el embalse de Barrios de Luna, que está en la autopista AP66, la autopista del Huerna, la que va de León a Asturias, pues yo me quedé sorprendido. Al tomar una curva aparece una cosa gigantesca, una estructura enorme, además aparece rápidamente, no sabía, o sea, no la había visto venir, ¿no? Desde antes de llegar, ¿no? Durante varios años este puente fue récord mundial en varias categorías, ¿eh? Lo vamos a ver ahora con más detalle. En más detalle lo veremos después, pero en detalles técnicos. Pero ahora vamos a ver un corto vídeo en el que aparece este puente en todo su esplendor, ¿eh? Me parece un vídeo estupendo. Está realizado por la empresa Visuair, que hizo la filmación utilizando drones. Bueno, lo dejamos aquí y vamos a seguir con esto. Vamos a ver ahora otro tipo de puentes más convencionales, más clásicos, podríamos decir. También en este tipo de puentes los avances tecnológicos han tenido una gran importancia, sobre todo en la tecnología del pretensado de armaduras y también en maquinaria de obra. Y estas innovaciones pues, han impulsado un desarrollo que permite la construcción con menos accidentes laborales, en mucho menos tiempo que antes, o a menor coste, o todo junto a la vez, ¿no? Son estos puentes de vigas de hormigón en los que sobre los pilares ya construidos pues, se apoyan las vigas que forman el tablero, sin más, ¿no?
Si el puente no es demasiado alto, pues estas vigas se pueden construir in situ, colocando previamente unas cimbras provisionales bajo los encofrados. También las vigas, que generalmente, como he dicho, son de hormigón pretensado, pueden construirse en una factoría fuera de la obra y trasladarse a la obra para ser colocadas sobre los pilares mediante grúas o mediante carros lanzadores de vigas. O bien pueden construirse in situ, avanzando mediante dovelas sucesivas desde cada uno de los lados del vano, hasta que se encuentran en el centro del vano. Esto que vemos aquí no es nada para soportar esto, esto es una bomba de hormigón, está ahí echando hormigón y este es el tubo, o sea, no es un cable resistente ni nada parecido. Aquí vemos otro ejemplo de esto que decía antes, pero esta vez con arco, Cuando está el arco terminado, pues se irá construyendo la prolongación del tablero horizontal, está aquí, como hemos visto en el vídeo antes, del puente sobre el Tajo, una vez colocado el arco, que tiene estos tirantes provisionales. Luego ya saben, como lo que hemos visto antes, pues esto se eliminan estas torres, y luego esto se va apoyando sobre el propio tablero, en fin, lo que hemos visto antes, ¿no? Este está en Eslovenia y la verdad es que iban muy rápidos, en una semana hacían 5 metros. Las torres de esto, bueno, esto ya lo he dicho. Bueno, en fin, son muy diversos los métodos constructivos y ahora vamos a ver el último vídeo que traigo preparado, dura menos de 5 minutos, pero es un proceso que dura varias horas. La imagen está acelerada para que en esos 5 minutos podamos ver todo el proceso que prácticamente lleva todo el día, ¿no? Y es un sistema de construcción de vigas, pero lanzadas con un carro, ¿no? A mí me parece espectacular el procedimiento, sobre todo porque es un alarde de precisión, sin olvidar a quienes diseñaron el carro lanzador, en este caso ingenieros industriales, ¿no? Es una enorme máquina amarilla, que ya veremos ahora, que tiene previstas todas las maniobras que hay que hacer en cada momento, Es un prodigio de precisión. A ver, vámonos aquí. La máquina ya lleva la viga preparada, la lleva ahí debajo preparada, la que va a colocar aquí.
ahora se va a por otra viga para continuar. No, esto no era. Bueno, vamos, joder, ya las 8:00. Bueno, vamos a ver. A lo largo de la exposición hemos visto hasta ahora numerosos puentes en los que les he ido hablando, en el contexto de la descripción, les he ido hablando de su tipología, de sus innovaciones técnicas, de sus métodos constructivos, pero ya en la parte final les voy a mencionar, inevitablemente, ¿no?, de manera rápida, ¿no?, por el poco tiempo ya que nos queda, pero solo por el placer de admirarlos, algunos otros puentes más o menos famosos, pero que tienen indudable interés y algunos de ellos también, a mi modo de ver, gran belleza, ¿no? Empezaré por el Golden Gate de San Francisco. Recientemente, justo en el año pasado, se han cumplido los 80 años desde que se inauguró y ha sido considerado un hito mundial de la ingeniería de puentes. Resultó tan espectacular en su momento que las celebraciones por su inauguración duraron una semana, ¿eh? Más de 200.000 personas recorrieron el puente en su primer día, pagando 25 centavos, ¿no?, para poder pasar. Tiene 1.280 metros de luz en el vano principal y el tablero está situado a 60 metros sobre el mar. Las torres tienen 227 metros de altura, y están formadas por planchas de acero unidas mediante 600.000 roblones cada una. Bueno, mal contados, más o menos. A veces el Golden Gate pues, queda sometido a terremotos o a vientos fuertes que afectarían su estabilidad, lógicamente, pero eso está previsto en el proyecto. Y el puente se construyó, pues, naturalmente, para resistirlo, ¿no? Y en los últimos años pues, se han realizado trabajos de refuerzo, y sin embargo, lo que origina más inspecciones y trabajos de mantenimiento pues, es el peligro constante por la corrosión del acero. El entorno marino del puente pues, es muy agresivo, por la humedad, por la salinidad del aire, y permanentemente pues, se realizan inspecciones técnicas de los diversos elementos del puente y se procede naturalmente a su reparación o mantenimiento, ¿no?, incluido el repintado de superficies, que es muy importante, ¿no? A lo largo del puente pues, están instalados sensores de medición para vigilar el comportamiento ante el viento, los terremotos, las cargas de tráfico, etc., ¿no?, y también los cambios de temperatura. Y el personal necesario para todo ello pues, incluye ingenieros, soldadores, pintores, electricistas. Sí, también electricistas, porque hay que mantener en funcionamiento las muchísimas luminarias que tiene para alumbrar la calzada hacia abajo y también las que alumbran hacia arriba las torres. Esas fotos que se ven de noche del puente, pues se ven los cables por todo esto. Bueno, y un último dato, ¿no? Si cada uno de los cables principales de sustentación está formado por 27.572 alambres. Este dato me ha llamado la atención porque es capicúa, es número capicúa. Pues son todos estos alambritos que están aquí, están comprimidos, hidráulicamente comprimidos y luego forrados de esto, y esto es lo que forma el cable, forma los cables principales. Los cables principales de sustentación, estos cables de sustentación, si los cortamos, se ve esto. Otro puente espectacular es el viaducto de Millau, que está en el departamento francés de Aveyron. Tiene importantes diferencias técnicas con el Golden Gate, y una gran diferencia, bueno, este es atirantado, el otro es colgante, ¿no?, pero tiene una gran diferencia técnica, una gran diferencia no técnica, por el cual no es tan famoso fuera del mundo de la ingeniería, y es que está ubicado en campo abierto, o sea, no está cerca de una gran ciudad, y encima la ciudad del Golden Gate pues es nada menos que San Francisco, ¿no?, un lugar muy turístico, desde cuyo Pier 39 pues salen ferries, ¿no?, que te llevan por la bahía hasta llegar por debajo del puente y luego se dan la vuelta, ¿no?, cuando pasan por debajo. La vista es impresionante allí debajo. Se te rompe el cuello de mirar para un punto y para otro, ¿no? El viaducto de Millau está relativamente cerca de los Pirineos, está por aquí, está en la ruta más corta entre París y el Mediterráneo, y cerca de España también, de Perpiñán y de la frontera española, y es la ruta de la A75 para ir desde Perpiñán a París. Me parece una obra preciosa, por su simplicidad conceptual, también por su estética y por su grandiosidad. Desde luego, lo que no tiene simplicidad es el proceso constructivo. Esta obra recibió numerosos premios internacionales por ser un puente elegante y muy esbelto, utilizando procesos innovadores que han contribuido a enriquecer las técnicas de construcción.
Está formado por la sucesión de varios tramos atirantados que se construyeron independientemente, eso sí, con exquisita precisión, para mantener la continuidad. Su artífice más significativo es el ingeniero francés Michel Virloguet, con la colaboración en el diseño del arquitecto británico Norman Foster. Aquí están algunos de sus datos técnicos. Las pilas son de hormigón armado y la pila más alta, que tiene 340 metros, pues supera en 35 metros a la Torre Eiffel. Y esta altura le otorga el récord mundial de altura de puentes. Se tardaron solo 3 años en terminar su construcción, pero ya desde 12 años antes se estuvieron haciendo preparativos, ¿no? Y estudios del proyecto y sobre el terreno. El tablero en el que se apoya la autopista es metálico y se ha construido prefabricando en taller algunos elementos y luego se han ensamblado en la obra, ¿no? Partiendo desde el centro del tablero hasta los extremos, lógicamente de forma simétrica, para mantener el equilibrio, ¿no? En sus 32 metros de anchura que tiene el tablero de punta a punta, aquí pues, caben los 4 carriles de circulación, que hay 2 por cada sentido, y también unos arcenes que hay por aquí a los lados para ciclistas y peatones. Y poco a poco, pues esta obra se ha ido convirtiendo en una atracción turística que revitaliza la economía de la zona. En verano pasan por él más de 25.000 vehículos y se organizan recorridos en canoa por el río para verlo bien desde abajo, o rutas senderistas por el valle para verlo de lejos, ¿no? Además de poderlo atravesar directamente a pie por arriba o volar sobre él en parapente, ¿no? Es decir, aprovechan que se trata de una escultura monumental que, además de ser funcional, pues es una obra de arte cuya contemplación produce admiración, como ocurre en otras muchas obras de ingeniería. Y como vamos ya justo de tiempo, pues me limitaré a anunciar aquí que en una próxima conferencia voy a tratar sobre esto que acabo de decir, ¿no? Vamos a ir viendo de manera muy rápida algunos de esos otros puentes y viaductos que con algún detalle trataré la próxima vez. O sea, no puedo seguir hablando de otros puentes y ya al llegar a este momento y viendo el tiempo que iba a tardar, pues digo, esto requiere, hay otros muchos puentes muy interesantes, muy bonitos, y eso le dedicaremos otra ocasión, ¿no? Uno de ellos va a ser el Puente de la Constitución de 1812, ese es su nombre oficial, aunque en los inminentes carnavales de este año en Cádiz, y ya para siempre será el Puente de la Pepa. En esa próxima conferencia veremos también algunos de los viaductos más importantes de la red ferroviaria de alta velocidad que tenemos en España, como son el viaducto sobre el embalse de Contreras, que está arriba a la izquierda, o el viaducto sobre el arroyo del Valle, que está aquí muy cerca. Está en el término municipal de Becerril de la Sierra, justo antes de entrar en el túnel de Guadalajara. Este es el del arroyo de las Piedras, que tiene una pila de más de 100 metros de altura también, en la línea entre Antequera y Málaga. Y este sobre el río Ebro, entre Zaragoza y Lérida. Este me parece muy curioso porque los trenes circulan por su interior. El concepto es similar al de la viga Cajón que vimos antes, pero es vía doble, es para alta velocidad, no como antiguamente, ¿no? Y está diseñado de manera que parece un tren, no solo por las ventanillas, el color blanco, sino también el morro lo han diseñado así, ¿no? Veremos también algunas características que les dije antes del puente de Barrios de Luna. En fin, ya tengo que ir acabando. Les hablaré también de este puente colgante, del puente Akashi Kaiko, que está en Japón. Perdón, Kaikido, está en Japón y tiene el tramo más largo construido hasta ahora en el mundo. Tiene casi 2.000 metros, le faltan 10, 1.990 metros entre torres. De aquí a aquí casi 2 kilómetros. No, pues había un estudio, no sé por dónde estarán ahora, en qué fase, pero en Sicilia, en el estrecho de Messina, para llegar hasta los 3.000 metros de un puente colgante. Con un solo tramo, 3.000 metros, sin apoyos en el mar. Y otra obra que veremos es el puente de Oresún, que también este es un puente, a ver, ¿por qué no avanza? Lo avanzaré así, a ver. Este puente de Oresún también es muy curioso, porque pasa sobre el mar, pero en un momento determinado se hunde bajo el mar y pasa a estar en túnel. Es una obra también muy curiosa. Y también hablaremos de este británico Gateshead Millennium Bridge, que utiliza una solución particularmente ingeniosa, y también hablaré de otros 2 puentes muy significativos que están construidos sobre la ría de Bilbao,
que es el puente colgante, el famoso puente colgante de Portugalete, que es el primero del mundo que se construyó de este tipo. Y también el puente Euskalduna, que es otra muestra del talento de nuestros ingenieros, el cual tiene particularidades técnicas singulares. No es simétrico en ninguna de las tres dimensiones, ni en planta, ni en alzado, ni en sección tipo. Y para terminar me voy a referir precisamente a algunos de estos ilustres ingenieros españoles, ingenieros de caminos, que se han significado especialmente como hacedores de puentes. ¿Cuántos nombres de esta lista no les suenan? Pues efectivamente todos ellos son arquitectos famosos, no todos vivos, no todos son españoles, pero algunas de sus obras son muy conocidas en diversos países y varios de ellos pues son personas con amplia presencia en los medios de comunicación, sus nombres, muchos de ellos están hasta en la revista del papel cuché, ¿no? ¿Y cuántos nombres de esta lista sí les suenan? Pues todos ellos son ingenieros de caminos españoles, cuya capacidad creativa ha enriquecido con nuevas ideas el gran patrimonio español de los puentes, y sin embargo la mayoría de ellos son perfectos desconocidos fuera del ámbito de la ingeniería civil. Es cierto que las obras de los arquitectos se construyen generalmente en ámbitos urbanos, donde están más en contacto con la gente, contacto visual, quiero decir, o sea, se ven mejor, ¿no? Pero cuando utilizamos los puentes, también estamos en contacto con ellos y muchas veces, pues ni siquiera nos damos cuenta. Así es que la sociedad percibe y valora más la imagen que aporta el arquitecto. Y la labor del ingeniero, pues queda en un segundo plano. Lo cierto es que para determinadas obras es imprescindible la colaboración entre ambos, pero desde luego no es imprescindible para puentes y viaductos. No es nada habitual que en los proyectos ni en las obras de puentes y viaductos intervengan arquitectos. Pero bueno, este es un debate antiguo y muy amplio y no vamos a entrar en él. Así es que para concluir, solamente me queda decirles que entre estos ilustres pontífices españoles, cuyos nombres están aquí, pues hay verdaderos genios, y en la próxima conferencia les hablaré con cierto detalle de las obras de algunos de ellos. Bueno, y ya nada más por hoy, muchas gracias por su atención. Entrega, como siempre, del diploma y un pequeño obsequio Muchas gracias, muchísimas gracias. para tus trabajos venideros. Muchas gracias. A ti siempre. Bueno.